Vamos con algo importante y tiene que ver con las definiciones. Debo entender o debo conocer las definiciones para poder hacer un proceso de inscripción totalmente competitivo, totalmente transparente, eficaz, ¿listo? Entonces, los mismos acuerdos en el artículo 13 me dan las definiciones. O sea, que es que estos acuerdos te dejaban con las manos atadas porque si no te los habías leído, son como 25 páginas, si no te leíste las 25 y al final quieres hacer una reclamación, pues simplemente ellos, como ellos todos se basan en esto, en estos acuerdos establecidos, eso es como un contrato, ¿no? Si usted va a participar, aquí le damos las reglas de juego. Y el tema es que estas reglas de juego no te dicen, mira, descarga aquí las reglas de juego. No, usted tiene que buscarlas. Usted tiene que conseguirlas en la página del CNSC. Toda la información, usted es el que la tiene que buscar. A usted no le van a mandar nada al correo. A usted no le van a mandar nada por WhatsApp ni nada de eso. Si eso llega a pasar, eso es porque lo van a extorsionar. La comisión no te manda mensaje de texto, no te manda nada de eso, te manda. O sea que no crean que les van a enviar un comunicado. Mire, te quedan 2 días para la evaluación, ¿estás atento? No. Si usted no está atento, se te pasa la evaluación, como le ha pasado a muchos, y, ay, ¿cómo así la evaluación? Eso fue hace 15 días la evaluación. Ay, ¿yo por qué no me enteré? Claro, porque no estás atento. Prácticamente todos los días, bueno, a mí me toca por cuestiones del trabajo y los grupos de WhatsApp que tengo, me ayudan, porque muchas veces de pronto no entro, pero hay otro participante de los 200 que de pronto hay en grupos de WhatsApp que nos dicen, mire, estén atentos a esto y ya, entonces uno lo que hace es replicar la información en todos los grupos. Los grupos de WhatsApp terminan siendo indispensables porque está uno siempre pendiente del proceso. Estos grupos son supremamente importantes. Entonces te daban todos los conceptos, te decían qué es educación formal, qué es educación informal, qué es el concepto de educación, educación para el trabajo y el desarrollo humano, qué es el NBC, que pues, eso embolató a más de uno. ¿Qué es su NBC? ¿Qué es? Es el núcleo básico del conocimiento y eso tiene que ver con de pronto las facultades de la universidad, si de pronto enfermería pertenecía a ciencias de la salud o administración o economía pertenecían a ciencias de no sé qué, bueno, eso, el NBC. Las experiencias, que era la experiencia profesional relacionada, que eso embolató a más de uno. Entonces, vamos a aclarar esos conceptos. Antes de hablar sobre los conceptos de experiencia, vamos a hablar sobre la educación, pero yo tengo por aquí un cuadrito bien bonito que les hice para explicar en realidad cómo funciona el sistema educativo. Ah, pero este señor, ¿por qué nos está dando esto? Esto no tiene nada que ver con el taller de preparación. Sí tiene que ver y tiene que ver muchísimo porque usted debe conocer su vehículo. Usted compra un carro 0 kilómetros, usted tiene que conocerlo, qué motor tiene, qué engranaje tiene, qué cambios tiene, cuáles son las luces, todo. O sea, porque si en algún momento necesitas un repuesto, necesitas algo, pues ya vas a hablar con propiedad, a conocer lo que vamos a hacer, lo que tenemos para poder ser más efectivos. Entonces, el Ministerio de Educación Nacional está más o menos conformado así. Nos hablan de educación formal y que la educación formal, dentro de ella está lo que es preescolar, básica y media, los pregrados y los posgrados. Esa es la educación formal. Dentro de los pregrados, pues están todas las carreras, ¿no? Todas las derecho, contaduría, bueno, todas. Dentro de los posgrados están las especializaciones, las maestrías y los doctorados. ¿Listo? Y pues todo está regulado, pues la mamá de las normas para la educación es la ley 115 de 1994, obviamente construida con un artículo de la Constitución Política de Colombia, porque todas, la base siempre va a ser la Constitución, viene la norma, que es una ley, y de ahí se derivan unos decretos o unas leyes que regulan algunos sectores. Entonces la ley 30 regula lo que es la educación superior, ¿listo? Como para que tengan la referencia. En el centro, o podría determinarlo un poquito más abajo, está la educación para el trabajo y el desarrollo humano.
Antes de pasar a educación para el trabajo y desarrollo humano, me regreso a educación formal, exactamente donde dicen pregrados, y dentro de esos pregrados también entran. Recuerden esto, que esto confundió a muchos. Los técnicos profesionales y los tecnólogos. Técnicos profesionales y tecnólogos. ¿Listo? Técnicos profesionales son diferentes a técnicos laborales. Son dos diferentes. El técnico profesional es educación formal y me permite a mí homologar mi carrera en cualquier universidad del país y continuar con el ciclo profesional. Es decir, puedo lanzarme a tecnólogo si la universidad cumple los ciclos preprodúcticos que llaman, o la universidad me homologa y me ubica a mí en un semestre determinado. Es decir, usted con su técnico profesional o con su tecnólogo entras en el quinto semestre o entras en el sexto semestre de esta universidad, ya que homologué. Esto es la palabra homologar, que me validen lo que yo hice en otra institución de educación formal. Aclarado esto, vamos entonces a la educación para el trabajo y el desarrollo humano. Es la educación que dinamiza la economía de los departamentos y los municipios, y que normalmente es inspeccionada y vigilada por las secretarías de educación de los municipios certificados o de las gobernaciones. ¿Sí? Si el municipio no es certificado. Hablemos de Córdoba, por ejemplo. En Córdoba, hasta donde tengo entendido, los municipios certificados son Montería, Lorica y Sagún. Si se me escapa alguno, me dicen. Yo creo que son esos tres. Y el resto de municipios, Cereté, San Pelayo, Tierra Alta, Valencia, San Antero, estos que yo medio conozco, ¿quién se encarga de vigilar? Pues la Secretaría o la Inspección y Vigilancia de la Secretaría del Departamento. ¿Listo? Y el objetivo de esta educación para el trabajo y el desarrollo humano era determinar de qué vive mi departamento, ¿sí? Económicamente de qué vive. Y de acuerdo a lo que vive mi departamento, o sea, de dónde se genera la gran cantidad de recursos económicos del departamento, asimismo yo debo ayudar a tecnificar los procesos para que el departamento sea más productivo. Entonces, era tomar a esos microempresarios, ¿ya? De tierras o de pequeñas empresas dentro del casco urbano y decirle, vamos a ayudar a que su proceso sea un poco más efectivo y vamos a volverlos un técnico. Entonces, le daban un tipo de educación donde se estandariza todos los procesos productivos para que ese microempresario, aparte de ser más eficiente, pues pueda generar empleo. Entonces, esa es la famosa educación para el trabajo y el desarrollo humano. Esto es importante para la Comisión Nacional y para el proceso de selección que usted hace, porque toda la formación que usted tenga y todos los documentos que usted adjunte deben ser ubicados de tal forma que yo sepa, pues es que aquí yo este técnico lo hice y aquí dice formación para el trabajo y el desarrollo humano, decreto no sé qué, ya sé dónde debo poner este certificado y ya sé cuántos puntos me dan para el empleo que quiero aspirar, ¿listo? Por eso es que quiero que lo aprendan, para que ustedes sepan cuántos puntos le da y todo eso. Y por último, en el escalón más abajito, y no menos importante, sino que es de menos intensidad horaria, está la educación informal, y son todos los programas de menos de 160 horas. Estos programas de menos de 160 horas enmarcan los diplomados, los seminarios, los congresos, los talleres, los simposios, todo esto que han determinado dentro del decreto 1075, el artículo 2.6.6.8 o 2668, es el que establece exactamente lo que es educación informal y el objetivo, ¿no? Que es la actualización. Para la comisión son supremamente importantes porque le brinda la posibilidad de actualizarse en cuanto al conocimiento ya adquirido en educación para el trabajo y el desarrollo humano y en educación formal. ¿Cómo es esto? Claro, esto es que yo me gradué de contador público en el año 2012 y desde entonces no he hecho absolutamente nada porque mi conocimiento
esté vigente o esté actualizado. Tal vez lo ha hecho de manera empírica, individual, qué sé yo, pero no tiene algo, una constancia, un certificado que pueda soportar eso. Entonces, para eso se creó la educación informal. Son flexibles los programas y me permite a mí estar actualizando mis títulos. La experiencia es toda actividad, toda habilidad, destreza, como lo establece ahí el literal F, para ejercer un empleo, un arte, un oficio. Ahí lo establece el literal F. ¿Listo? Es toda habilidad. Entonces vienen unos conceptos que las personas no manejaban dentro del proceso y era experiencia laboral relacionada, experiencia profesional y experiencia profesional relacionada. Y esto embolató a muchos, porque había muchos profesionales con especialización, con maestría, con experiencia laboral, la que usted menos se imagina, que quedaron fuera del proceso por un trámite o por un aspecto técnico. Estas diapositivas igual yo se las voy a compartir, se las voy a dejar en plataforma para que ustedes ya queden con esto, le hacen una profundización posterior a los parámetros o los aspectos que deben tener siempre los certificados, ¿no? Deben tener nombre, razón social, bueno, lo que dice aquí, para la educación informal debe decir esto, o sea, el diplomado que usted hizo, siempre verifiquen que la empresa le ponga la razón social de la entidad, el nombre del diplomado, fecha de realización, la intensidad de horas. Eso es supremamente importante porque un certificado de diplomado que no tenga eh, cuántas horas, pues no le va a servir, absolutamente no sirve para nada, porque ellos lo que hacen es verificar intensidad de horas. Yo ahorita les voy a mostrar el cuadrito. Los certificados de experiencia, mire, aquí está. Nombre o razón social de la entidad o la empresa que lo expide. Cargo desempeñado. Funciones del cargo, salvo se establezca. Fecha de ingreso o de retiro. ¿Qué quiere decir esto? Que la experiencia laboral, cuando es así solamente experiencia laboral, no se exige o no era necesario que se establecieran las funciones del cargo. ¿Ya? La experiencia laboral corre a partir de mis 18 años, después de que pues, yo soy mayor de edad y el gobierno colombiano me permite a mí trabajar. Antes de eso, solamente tengo derecho a estudiar y estar en mi casa y hacer deporte. Eso es lo bonito, o sea, se supone que ese es el deber ser aquí en Colombia, ¿no? Pero bueno, la realidad es otra cosa. Después de mis 18 años yo puedo trabajar cualquier cosa y esa es mi experiencia laboral desde mis 18 años. ¿Listo? Muchos se perdieron de experiencia laboral o de justificar años de experiencia laboral porque pensaron que la experiencia laboral aplicaba o era únicamente la que habíamos desarrollado en empresas. Ay, no, pero es que yo nunca he trabajado. ¿Cómo que nunca has trabajado si en tu casa toda la vida han tenido tienda? ¿Cómo que nunca has trabajado si en tu casa todavía ha existido peluquería? ¿Cómo que no ha trabajado? Claro que sí ha trabajado. Toda esa experiencia es justificable. Ay, pero ¿cómo así? ¿Yo cómo justifico la experiencia si no es una empresa que me está certificando? No, no necesitas que te certifique una empresa. Lo que necesitas es una declaración juramentada. Ese proceso administrativo que se lleva en una tienda, por ejemplo, de barrio, eso es justificable por una declaración juramentada en la notaría. ¿Qué necesitan ahí? Pues necesitan fechas, como es experiencia laboral únicamente, pues no necesitan las actividades desarrolladas, simplemente el cargo que ocupaba y listo, firma el notario, pone el sello y ese certificado servía. ¿Listo? Entonces, si ustedes escogieron un empleo donde era experiencia laboral únicamente y no pues perdieron como 3, 4 años de haber justificado esa experiencia. Para la próxima convocatoria, ya saben, no se pierdan de esos años. Experiencia laboral relacionada. Entonces ya aquí es, ¿no?, otro certificado diferente y aquí sí debo tener las funciones descritas en este documento.
vuelvo y les digo, puedo nuevamente ir a una notaría y hacer mi declaración, pero aquí en este certificado sí debo escribir las funciones que desempeñaba. En el negocio familiar es la tienda Pepito Pérez, que está registrada en la Cámara de Comercio tal, y mi cargo era jefe de bodega, jefe de bodega. Y las funciones que desarrollaba eran llevar inventarios, controlar las ventas, no pasaba informes, eso es lo que se requiere. ¿Listo? ¿Cuántos años trabajó? Firma el notario y ese documento es el que usted va a adjuntar. Esto se lo perdieron muchos. Entonces ya saben para el próximo. Vamos a cerrar entonces con la experiencia laboral relacional. Experiencia laboral relacional. Es esa. Toda la que yo he hecho después de que cumplí 18 años y que dentro del certificado pues debo esclarecer dichas actividades. ¿Listo? La experiencia laboral, resumen, la experiencia laboral no requiere discriminar las funciones, pero la experiencia laboral relacionada sí debo describir las funciones. Y estas dos aplican desde los 18 años. ¿Listo? Ahí cerramos. Ahora vamos con experiencia profesional. Y la experiencia profesional va a partir de que yo me gradúo para algunas profesiones, para otras, a partir de que me expiden mi tarjeta profesional, para las que se exigen, ¿no? Contadores lo necesitan para ejercer, abogados lo necesitan para ejercer. Del sector salud, creo que todos necesitan tarjeta para ejercer en el sector salud, o un permiso de las secretarías de salud o algo así. Arquitectos necesitan, ingenieros necesitan tarjeta profesional, administradores de empresas creo que también necesitan, las que se me vienen a la cabeza. Otras de pronto no tendrán la necesidad de tarjetas profesional y entonces a partir de que le entregaron el título, desde ahí corre la experiencia profesional. Y la experiencia para otros corre a partir de la expedición de la tarjeta profesional. Ya pues creo que hoy en día les entregan el título, el diploma como tal y de una vez ya está tramitado la tarjeta profesional, o sea que no se están perdiendo de nada. Entonces esa experiencia profesional es desde ahí. Que usted haya cumplido funciones diferentes, pues ahí en esa experiencia, pues no, o sea, no importa. Donde importa es donde dice experiencia profesional relacionada. Y es que usted, después de que le entregaron su tarjeta profesional o le entregaron su título, debe haber cumplido funciones iguales o parecidas a las que le exige el cargo. ¿Listo? Esa es la diferencia entre estas dos. ¿Y cómo justifico yo? Ahora viene el ejemplo del contador. Por ejemplo, el contador que pues nunca ha trabajado, no ha tenido ninguna empresa oficial, ¿no? Como contratado oficialmente en una empresa, pero él le ha ayudado al colega. Hay un amigo que sí lleva contabilidades por ahí, le dice, venga, colega, colabóreme con estas dos empresas que es que no alcanzo, no me da tiempo, usted ayúdeme a llevar esta contabilidad. O el profesor que llama al contador y le dice, venga, necesito hacer la declaración de persona natural, ayúdeme con esta declaración. Entonces el contador ahí está adquiriendo experiencia. Pero ¿cómo justifica eso? Entonces el contador llega y le dice a su colega, venga, colega, necesito que me expidas una certificación laboral. Yo no puedo, yo no soy empresa. Claro que sí puede. Persona natural, se llama experiencia laboral de persona natural a persona natural. Entonces, su amigo, su colega, le expide el documento donde deja clarito su nombre, sus datos personales, que lo contrató durante tal fecha, donde desempeñó el cargo tal y las funciones tal, 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 tal. Firma el chico y no, ni siquiera necesita ir a notaría. Con ese documento justifica la experiencia profesional o profesional relacional. Si es experiencia profesional únicamente, no necesita llevar funciones, pero si es experiencia profesional relacionada, sí necesita detallar cada función. ¿Listo?